porque esto es verdad, la mayoría de cristianos nos damos cuenta cuando estudiamos la Biblia que el diezmo ya no es bíblico. También tengo que decirles que es bueno ofrendar, que es bueno dar, y hay que saber dar con generosidad a la iglesia a la cual tú estás congregando. Sí es bueno ofrendar, sí es bueno dar con generosidad, porque el reino de Dios necesita sostenerse, los pastores, los líderes necesitan un sustento diario, ellos también tienen familia, hay gastos de alquiler, hay gastos de mantenimiento del edificio, del lugar donde te estés congregando, y esto es verdad. Da voluntariamente, no por obligación, no porque alguien te está metiendo miedo, no porque alguien te está coaccionando, leyéndote el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, que luego voy a pasar a explicarte. Los cristianos ya no estamos bajo el pacto de la ley de Moisés, y en la ley había que diezmar. Nosotros no estamos bajo el pacto, nosotros pertenecemos al nuevo pacto en Jesucristo. Que el diezmo no pertenece a la ley, y es verdad, te dicen, sino esto está antes de la ley. Pero yo les digo a ustedes y a todos los que me están escuchando, ¿acaso cuando vas a una iglesia evangélica y te cogen el libro de Malaquías, dice el Señor, acá léelo y dice que si no diezmas estás robando a Dios? ¿Cómo crees tú que lo va a tomar este hermano que está llegando a la iglesia? Pues claro, estás usando la ley, y usando la ley que te dice la misma Biblia, que ya no estamos bajo la ley. Y algunos hablan del principio de Abraham. El principio fue puesto desde antes de la ley, antes de Moisés, pero realmente esto no es un principio. Abraham dio de un botín. Él no dio de lo suyo, dio la 10ª parte de un botín y lo dio por única vez. Y nunca más se vuelve a hablar que Abraham volvió a diezmar mensualmente, como a ti te están obligando y te están enseñando que lo debes de hacer. Abraham dio por única vez, y con esto no se estableció ninguna ley, ninguna norma, ningún principio. Luego hablan de Jacob, pero vamos a entender el contexto. Jacob diezmó, sí, pero antes condicionó a Dios que si iba a tener paz para que su hermano no lo mate. Condicionó a Dios para que le dé comida, para que le dé ropa, vestidos. Y bajo esa condición, Jacob diezmó. Y alguien nos dice en muchas iglesias evangélicas, tratando de obligar a los hermanos a la obediencia, porque eso es lo que hace, sacándole el libro de Malaquías, y cuando sabe que ya no estamos bajo la ley. Y como no tienen argumentos, buscan el principio de dar de Abraham, que lo dio por única vez. Y no fue obligatorio, y fue de un botín, no fue de él. Los diezmos eran para los sacerdotes y para los levitas. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos nosotros somos sacerdotes en el nuevo pacto. Ya no hay levitas en estos tiempos, tampoco hay templo. Fue quemado, fue destruido. Lo único que queda es el muro de los lamentos. Los diezmos estaban dirigidos a la tierra de Israel, a sus descendientes, tal como dice el libro de Malaquías, que muchos evangélicos toman y someten a los nuevos congregantes. Dice, profecía de la palabra de Dios contra el pueblo de Israel por medio de Malaquías. Como tú puedes ver, el libro de Malaquías se escribió para el pueblo de Israel. Nosotros somos los gentiles. Hemos sido injertados al verdadero pueblo de Dios, el cual es su iglesia. Malaquías, capítulo 4, versículo 4, dice, acordaos de la ley de Moisés, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. Vuelve a decir el mismo libro de Malaquías que todas estas ordenanzas y todas estas leyes fueron encargadas a través de Moisés para el pueblo de Israel. Algunos dicen nosotros somos Israel, eso no es verdad. Nosotros somos gentiles, pero sí somos la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios en el sentido de la conversión del nuevo pacto a través del nuevo nacimiento en Jesucristo, el cual nos ha puesto su espíritu.
Entonces los judíos actuales no están diezmando. El propio judío ya no diezma. Porque ellos saben que ya no hay templo y que ya no hay levitas. ¿Qué dice Mateo 23:23? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos dicen, ¿no? Mira, Jesús mismo nos dijo que no debemos dejar de diezmar. Pero un momento, Jesús es judío y Jesús está sometido a la ley judía, a la ley mosaica. Él tenía que cumplir la ley. Jesús todavía en vida pertenecía al antiguo pacto hasta el día de su resurrección y establece un nuevo pacto. En todo el Nuevo Testamento, y no vas a encontrar en ningún modo que los apóstoles estén ordenando que se diezme, pero sí vamos a encontrar una orden para ofrendar. El diezmo, por otro lado, nunca fue dinero, el diezmo siempre fue alimento. Ustedes lo pueden leer en el libro de Malaquías. Entonces, ¿cómo se va a sostener las iglesias? Las iglesias se sostienen por las ofrendas voluntarias. Aquellos hermanos que están ofrendando con generosidad, porque Dios ama al dador alegre. El diezmo estimula la codicia del que ofrenda. Cuando ofrendas, pues se te dice que Dios te va a prosperar, Dios te va a dar al 100%, Dios te va a dar más de lo que tú estás dando. Estás estimulando la codicia de los hermanos débiles. Pero el diezmo también estimula la codicia del que recibe este diezmo. Porque comienzas a recibir dinero utilizando la palabra de Dios y luego buscas la manera, predicas la palabra de Dios y luego vuelves a usar Malaquías, vuelves a usar Mateo capítulo 23 para coaccionar a los hermanos para que sigan diezmando de manera obligatoria, lo cual es antibíblico, porque tú no puedes diezmar obligado. Hay muchos católicos que comienzan a buscar iglesias evangélicas, pero conforme va pasando el tiempo, comienzan a discipular a los nuevos hermanos que vienen del catolicismo, dentro de la enseñanza de la obediencia, comienzan nuevamente a decir Malaquías, capítulo 3, Génesis, Abraham, Jacob, Mateo 23. Este hermano que viene de la iglesia católica se aleja otra vez de la iglesia evangélica porque lo que escucho siempre, estos evangélicos, una vez que vas, te comienzan a sacar plata, a decirte que tienes que diezmar siempre. Y respecto a los hermanos que ofrendan y diezman de todo corazón, te voy a decir algo, hermano, está muy bien que lo hagas. Si es de corazón, no esperando nada a cambio, entonces Dios se complace en la generosidad que tú estás demostrando para su pueblo. Y sobre esto sí habla la palabra de Dios, y esto está en el libro de Proverbios. El que le da al pobre, a Jehová le está prestando, y Dios es el que le pagará. Proverbios 19:17. También dice, el que da en abundancia, recibe más de lo que dio. El que es generoso, prosperará.